Nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si ustedes como yo era antes, yo no tenía una remota idea que la Biblia se dividía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo no sabía nada de la Biblia. Entonces vaya al Antiguo Testamento, final del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar en esta noche una nueva serie de enseñanzas basadas precisamente en este libro de Malaquías. Y lo que queremos, hermanos, es exprimirle a este libro, que muchas veces cuando uno lee la Biblia hay partes no tan conocidas, no tan familiarizadas o no estamos tan familiarizados con ellas, de manera que uno lee y pues medio le entiende, pero no le logra sacar bien todo el jugo y realmente hay veces que no sabemos cómo sacarle lecciones a este libro. Entonces es lo que vamos a hacer en estos meses, más o menos unos 6-7 meses vamos a estar estudiando el tema, el libro de Malaquías. Y yo le puse a esta serie nueva las preguntas de Dios para ti, porque muchas veces uno le hace preguntas a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me ocurrió esto en mi salud? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué le pasó esto a mis hijos? Y no nos damos cuenta que Dios también tiene preguntas para nosotros. Y quisiera que ustedes me acompañaran al libro de Malaquías. Vamos a estar estudiando brevemente, nada más vamos a introducirnos en esta noche a la serie, que así le puse, ¿verdad? Pero déjeme explicarle por qué le puse de esta manera a la serie. El libro de Malaquías nos habla de un profeta, obviamente. Él sirvió como profeta en el país de Judá o el reino del sur, más o menos en el año 430 antes de Cristo, ¿okay? Antes de Cristo. De hecho, Malaquías es el último libro de la Biblia. Entonces muchos dicen esto: después del libro de Malaquías, ¿qué hay entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, que es Mateo? Usted dice, pues hay una hoja que dice Nuevo Testamento. Pero en la historia, hermanos, entre estos dos ocurrieron 400 años donde Dios no le dijo ya nada al pueblo. Imagínense, después de estar constantemente hablándole al pueblo, le llaman los 400 años de silencio, donde pues el pueblo estaba muy mal espiritualmente y ya Dios ya no les habló. Entonces este profeta es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora se llama Malaquías. La palabra Malak significa mensajero o ángel o sirviente. Entonces Malaquí o Malaquías significa mi siervo, mi mensajero o mi ángel. Y algo raro del libro de Malaquías es que si usted lee todo el libro de Malaquías, no va a encontrar información personal de Malaquías. No va a encontrar el nombre de su papá. Ya ven que usualmente en la Biblia dice mucho esto, ¿verdad? Dice Jeremías, hijo de quién sabe quién, o Zacarías, hijo de quién sabe quién, o Jonás, hijo de quién sabe quién, o Samuel Suárez, hijo de Alfonso Suárez. Entonces, así se presentaban en el Antiguo Testamento y sin embargo, incluso en el Nuevo todavía, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro y Andrés y Juan y Jacobo también, ¿verdad? Por ejemplo, Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, ¿verdad? Entonces, pero ustedes leen el libro de Malaquías y él no se presenta, no dice quién es, no dice su familia, no dice de dónde viene, no nos da ningún tipo de información personal, no nos habla de su llamado, de su familia, de nada. ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde moraba? Ninguna ciudad, nada. No. Pero no importa tanto esto, porque el primer versículo explica por qué no es importante Malaquías. Él nada más es un mensajero, eso es lo que significa su nombre. Vean el versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová
contra Israel por medio de Malaquías. Entonces, Malaquías nada más es un mensajero, pero este libro es una profecía de la palabra de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces, pues es un libro donde ya no importa tanto Malaquías, sino el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y realmente es un mensaje muy fuerte, de mucho reclamo. Dios reclama. Quiero que usted nada más piense en esto. Dios reclama a su pueblo porque lo han abandonado, porque lo han ignorado, porque lo han menospreciado. Le dejaron y entonces Dios les reclama y lo hace de una manera muy interesante. El estilo de este libro es una profecía, un reclamo, pero yo le llamo así. Es un libro profético inquisitivo. Ahora, perdón la palabra rimbombante, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es un libro donde se hacen muchas preguntas y quiere Dios inquirir o investigar o saber algo. Entonces, en este último libro del Antiguo Testamento, hermanos, Dios reclama, Dios le pregunta al pueblo de Israel, como su pueblo amado, ¿por qué hicieron esto? Y el libro de Malaquías es un estilo muy extraño porque las veces que yo lo he leído, a mí me saltó a los ojos que es un estilo de muchas preguntas. De hecho, yo conté 26 preguntas, en 4 capítulos, 26 preguntas de Dios. 26 preguntas, porque ese es el estilo en que está cuestionando al pueblo de Israel. Ahora, quiero hacerles esta pregunta. ¿Por qué Dios reclama al pueblo? ¿Y por qué lo hace a través de muchas preguntas? A propósito, a través de estas 26 preguntas, Dios quiere preguntarnos algo a nosotros. Y por eso yo le puse esta serie de todos los miércoles y jueves por la noche, yo le titulé así: Preguntas de Dios para ti. Y ese es el título en esta noche. Ahora, nada más quiero leer unos cuantos versos para que usted se dé cuenta de cómo es este asunto de las preguntas. Fíjese, voy a leer versículos 1 y 2. Les voy a leer varios. Dice así: Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Ahora sáltese unos cuantos versículos al 6. El hijo honra al padre. Fíjese cómo dice Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ya se fijó que hay 3 preguntas ahí, ¿no? Fíjese, continúo. Versículo 7. En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y hasta ahí me voy a quedar, pero si usted leyera los 4 capítulos, no se tardaría más que 20 minutos. Y cuente, yo conté 26 preguntas. Entonces, ¿qué está haciendo el libro de Malaquías? Dios le pregunta al pueblo porque quiere saber. Ahora, ¿por qué Dios hace preguntas a la gente? ¿Qué espera Dios que le respondamos? Y déjenme contestarle estas 2 preguntas. Acabo de hacer 2 preguntas. ¿Por qué Dios usa preguntas al hablarnos? Bueno, Dios hace preguntas abiertas al pueblo de Israel. No hay contestación. Como cuando usted hace un examen
y hay varias preguntas, pero las más fáciles son las preguntas de opción múltiple, ¿sí o no? Porque dice, pues, ¿en qué año fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año se desató la Segunda Guerra Mundial? Y usted tiene 4 opciones. Y si no sabe nada, ¿qué hace? De tin, marín, de doping, güey. Esperando que una le caiga, ¿verdad? O si le hacen una pregunta y dice falso, verdadero, pues está más fácil, ¿no? Porque ya tiene 50%, entonces ya pones puras verdadero y esperemos que pases, ¿verdad? Pero cuando se hace una pregunta, dices, ¡y caray! Te ponen una línea. Y ya no puedes inventar nada, no puedes echar paja, no puedes echar un chorizote de paja. Yo muchas veces he sido profesor en colegios y uno se da cuenta cuando un estudiante no sabe qué poner, nada más te inventa cosas, ¿sí? Pero cuando una persona sabe la respuesta, necesita 1 o 2 oraciones para contestar concisa al grano. Y yo así le pido a los jóvenes, contesta breve y concisamente. O sea, le estoy diciendo, no me eches el rollo, no quiero que me estés mareando, o sabes o no sabes, punto. Y las preguntas abiertas son las más difíciles. Bueno, Dios hace preguntas abiertas esperando que le contestes. Miren, alguien dijo esto: las declaraciones condenan, pero las preguntas convencen. No es lo mismo que yo le diga, usted es bien pecador, a que le diga, ¿de verdad podría decirme sinceramente que usted nunca ha pecado contra Dios? Las preguntas son poderosas, hermanos, muy poderosas, porque te hacen buscar una respuesta en tu corazón. Y ahora, el pueblo israelita, hermanos, estaba lejos de Dios, menospreciando a Dios, ya habían descuidado el sacerdocio, el templo judío, la adoración, ya no les importaban las cosas de Dios, hasta estaban fastidiados de las cosas de Dios. Y Dios quería hacerles reflexionar en su vida. Y entonces Dios les cuestiona con el fin de hacerlos reflexionar. Mire, a veces cuando Dios pregunta, a veces no es que Él busque una respuesta necesariamente. Es que con una pregunta Él te hace pensar y reflexionar en tu propia vida. Hay algunas preguntas que son tan poderosas que te desarman. Hay preguntas que hasta se le llama preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Que tú preguntas algo y que todo el mundo ya sabe la respuesta. ¿Acaso creen que en esta noche una estrella va a caernos en este lugar? Todos saben la respuesta. Preguntas retóricas son las que sabemos la respuesta. Los filósofos usaron mucho las preguntas para tratar de pensar sobre la vida. Por ejemplo, Sócrates tiene un famoso filósofo griego. Su estilo para pensar, ustedes lo pueden estudiar en la universidad o lo que quieran, su estilo era a base de preguntas. Él iba con una persona y le hacía preguntas, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta desarmar al otro, ¿sí? ¿Sabían ustedes, hermanos, que las 3 cuestiones más grandes de toda la vida de la filosofía son 3 preguntas? ¿De dónde veniste? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? ¿Ser un chango que nada más anda en la jungla de la ciudad? Eso es lo que dice la evolución. La evolución dice que somos changos desarrollados. Entonces, si tú eres un chango, vales lo mismo que un chimpancé y no tienes ningún propósito en tu vida. Y así como matan a un chimpancé o se muere, así te mueres tú. ¿De verdad? ¿De verdad usted no tiene un propósito importante en esta vida? Y número 3, ¿a dónde voy al terminar mi vida? Usted puede resumir todos los siglos de filosofía en esas 3 preguntas. Un pastor anciano coreano que ha venido a nuestra iglesia me gusta mucho porque él es muy profundo al hablar de la Biblia. Y él hace una pregunta, pero es tan poderosa, tan provocadora,
que con que haga la pregunta, uno se queda analizando y reflexionando. Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Dios hace una pregunta, no es que Él quiere una respuesta. Él te quiere hacer pensar aquí y aquí. Porque muchas veces estamos tan ocupados en nuestra vida que no nos interesa a Dios. ¿Sabes por qué a veces vienen problemas en tu vida? Porque los problemas son lo único que te quitan el que seas nada más dedicado a tu trabajo, a tu escuela y no pienses, nada más hagas lo que tienes que hacer día y noche. Pero cuando pasan cosas difíciles, uno se cuestiona, se presenta preguntas. Los buenos predicadores dicen que para que alguien sea un buen predicador necesita saber hacer buenas preguntas. Es más, cuando alguien quiere ayudarte en tu vida espiritual, se usan preguntas. Déjame hacerte una. ¿Estás 100% seguro que cuando termines tu vida, tú vas a ir al cielo con Dios? No hay un cielo, pastor. Pues si no hay un cielo, qué bueno. Pero si hay un cielo, también hay un infierno. Y si hubiera un cielo y un infierno, ¿cuál te gustaría? ¿Y qué tendrías que hacer para poder ir al cielo? No existe. Bueno, si tú dices que no existe y estás bien, qué bueno. Pero si tú dices que no existe y sí existe y te estás equivocando, estás en un grave dilema. ¿Usted está seguro? Mire, yo le decía, muchas veces nosotros le hacemos preguntas a Dios, pero ¿se ha puesto a pensar que Dios nos pregunta cosas a nosotros? Por ejemplo, usted recuerda al famoso apóstol Pablo. ¿Cómo un hombre tan perverso como Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos, mataba a cristianos, encarcelaba a cristianos, enojado con la vida, enojado con todos? Y de repente yendo en el camino a la ciudad de Damasco, dice ser cristiano ahora. ¿Cómo? ¿Cómo es que se convirtió en cristiano un enemigo de la fe? Bueno, Jesús se encontró con Saulo. Y la Biblia nos dice qué pasó con Saulo. Dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios estaba preguntándole a Saulo: a ver, toda tu vida, todo tu esfuerzo, toda tu educación, todas tus cartas, toda tu respiración, todos tus propósitos de vida, ¿son para perseguirme a mí? Y a propósito, Saulo le contesta con otra pregunta y le dice: ¿quién eres, Señor? Como sabiendo la respuesta, ¿sí? No le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Así que Dios, cuando te hace preguntas, lo hace para hacerte reaccionar, para hacerte pensar. Tal vez tú te has hecho preguntas, tal vez ha habido preguntas en tu corazón que Dios te siembra. Yo recuerdo haber leído sobre un hombre que no había iglesias, era una tribu, no había iglesias, no había Biblias, no había cristianismo. Y este hombre se subió hasta lo alto de un árbol y se preguntó: ¿será posible que todo el cielo y todo lo que veo sea por accidente? Y él se preguntaba: yo creo que alguien hizo todo esto. Y le dijo a Dios: si tú estás ahí, házmelo saber. Y después de unos años llegó un misionero
y les habló de Cristo. Esta semana una hermana que estaba platicando conmigo tenía algunas situaciones y tenía algunas preguntas para mí, y yo le trataba de compartir un poquito. Pero algo que me llamó la atención es, pastor, me dijo esto: pastor, últimamente en 2 predicaciones diferentes, en diferentes lugares, en 2 diferentes predicadores, se hizo esta pregunta que me tocó y por eso estoy aquí, decía. La pregunta que hicieron 2 predicadores diferentes en diferentes tiempos, en diferentes lugares. La pregunta es: ¿por qué te permitió pasar Dios todo lo que has pasado? Entonces esta persona venía a mí y decía: es que pastor, no, es que Dios, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí, porque ¿por qué razón yo he pasado todo lo que he pasado? ¿Sabe qué estaba pasando? Dios le estaba preguntando a ella algo, y ella no sabía qué responder, pero sabía que Dios quería algo. Entonces, ¿por qué Dios hace preguntas? Porque Él quiere que reaccione, porque Él quiere hacerle pensar y reflexionar. Ahora, déjeme hacerle una segunda pregunta. Yo le dije que eran 2 preguntas. La segunda pregunta es: ¿qué espera Dios que le respondamos con esas preguntas? Ahora, yo le dije que el libro de Malaquías tiene 26 preguntas, y son preguntas de Dios hacia el pueblo, y les pregunta en los temas de la idolatría: ¿por qué tienen otros ídolos? Les pregunta del amor. Si se dan cuenta, en el versículo 2 leímos la pregunta, ¿verdad? Que ellos hacen una pregunta a Dios: ¿en qué nos amaste? Y Dios dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y vamos a hablar la siguiente semana precisamente de esta pregunta. Pero hermanos, es muy interesante porque, déjame ponerle este ejemplo de esta pregunta. Dios le dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Ahora usted dice: bueno, ¿y eso qué? Bueno, déjame explicarle un poquito. Jacob, o los israelitas, eran descendientes de Jacob, pero Jacob era el segundo hijo, y en las familias hebreas el primogénito era el importante, el que heredaba el trono, el que heredaba el privilegio, el que heredaba la herencia, el que heredaba, si el papá no estaba, el primogénito era el que heredaba la autoridad de alguna manera, ¿sí? Lástima que ya no somos judíos, porque yo soy primogénito, me hubiera tocado mayor parte. Pero cuando Dios le pregunta al pueblo: ¿no era Esaú hermano de Jacob? La respuesta es sí, pero Dios no quería un sí. ¿Qué es lo que Dios quería entonces? No quería una respuesta, quería que ellos entendieran algo. ¿Qué tenían que entender? Que Dios, si hubiera seguido las reglas del pueblo, ¿en quién se hubiera fijado? En Esaú, y hubiera bendecido a Esaú, y hubiera exaltado a Esaú. Pero no, Dios tomó al inmerecido Jacob, y Dios se fijó en el segundo, pues. Entonces Dios está diciendo: ok, tú dices que yo no te amo, y yo no debía de haberme fijado en ti, y me fijé en ti porque para mí eres de mucho valor. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Entonces, lo que está haciendo Dios con la pregunta es diciéndoles: a ver, tú dices que no te amo, ¿qué no Jacob tiene un hermano mayor al que debía haber escogido en vez de ti? Ahora déjame hacer una pregunta. ¿Por qué piensa usted que era de mayor valor su vida que la gente que murió en la pandemia del COVID? Mucha gente murió, familiares míos y suyos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y usted?
¿por qué Dios decidió dejarle a usted y no a ellos entre nosotros? Ahora no se crea mucho, porque gente más fuerte que usted se fue, atletas, gente más espiritual que usted y que yo se fueron. Pastor Víctor Castillo, un hombre de Dios, partió con el Señor de la iglesia en Texcoco, si algunos lo conocen. Un hombre que yo respetaba y admiraba y le pedía su consejo. ¿Por qué no me fui yo y por qué se fue él? Si él era un hombre de Dios, más experimentado, más sabio, más usado por Dios que yo. ¿Por qué usted está aquí y no se fue en el COVID? Dios es muy astuto con las preguntas, hermanos. Mire, déjame ponerle un ejemplo más. Vaya al libro de Job, porque es muy interesante cómo en medio de tanto dolor en la vida de Job, Job está antes de Salmos, y vaya al final del libro de Job, capítulo 38. Ahora, la misma metodología de preguntas que Dios le hace en Malaquías para el pueblo, en Job Dios otra vez lo hace. Porque repito, Dios nos hace preguntas a ti y a mí, y quiere que tú lo pienses y que tomes una decisión. Job capítulo 38, todo el libro de Job se la pasa describiendo las situaciones difíciles de Job, las tragedias de Job, y luego muchos capítulos Job trata de pensar y de entender qué está pasando y por qué le pasó todo lo que le pasó. A propósito, yo creo que Dios puso el libro de Job en la Biblia para que usted no se muera y no se ahogue en un vaso con agua, porque yo creo que cuando yo he tenido problemas y me comparo con Job, ya como que no son tan grandes mis problemas como los que Job tuvo, pero muchas veces la verdad es que somos bien chillones y te pasa algo y ¿qué pasó? Y no te das cuenta que hay gente que de verdad está sufriendo y no está de quejumbrosa como tú. En el caso de Job sufrió muchísimo. Si usted no sabe de qué estoy hablando, lea nada más Job capítulo 1 y capítulo 2 y usted se va a sentar, se va a recostar en la silla y va a decir, ¿cómo es posible que le pasó todo esto a Job en un solo día? No estoy seguro que usted o que yo hubiéramos sobrevivido a todo lo que le pasó. Pero bueno, no planeo hablarle más de Job. Lo que quiero que usted piense en esto es esto. Job estuvo cuestionando a Dios, lanzando preguntas al cielo como mucha gente que se duele. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y mi esposa y mis hijos? ¿Y si yo no pequé? Y sus amigos le cuestionaban. Y había un debate ahí bien tremendo de qué estaba pasando y por qué pasó. Y los amigos de Job le decían, es que tú pecaste. Y él, pero ¿yo qué hice? Dígame qué hice. Dios, dime si yo soy culpable, dime. Y Job hace muchas preguntas al cielo. Pero en el capítulo 38 es muy interesante, porque Dios empieza a hablar. Y le voy a leer nada más unos cuantos versitos. Síganme con su vista. ¿Ya lo tienen todos? Si alguien no lo tiene, está en la pantalla. Fíjese. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahora viene Dios, va a responder. Pero ¿cómo responde? Dice la Biblia. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Apenas hace unos cientos de años el hombre ha descubierto las medidas de la tierra. Pero Job no sabía las medidas de la tierra. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y no voy a continuar, pero si usted leyera capítulo 38, 39 y 40, Dios le hace 69 preguntas a Job. Lo bombardea con preguntas.
Ahora, Job, en medio de mucho dolor, él buscaba respuestas. ¿Y Dios qué le da? No le da respuestas, le da más preguntas. 69 preguntas, según he contado yo. A mí me gusta contar, ¿eh? Y entonces yo tengo enumeradas las 69 preguntas. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿por qué Dios le hace 69 preguntas a Job si no quería ninguna respuesta? ¿Qué quería Dios de Job? Él le hizo preguntas para que le hiciera darse cuenta que Dios es poderoso, sabio, y que Job podía confiar en él, aún en tiempos difíciles. A propósito, Dios no le dio explicaciones de por qué le pasó lo que le pasó a Job, si usted estudia lo que dice Job. Vea el capítulo 40, versículo 3. Dios ya le bombardeó con la primera parte de sus preguntas, no sé, 20, 30 preguntas, 40 preguntas. Y fíjese después, ya que le hizo Dios unas preguntas, ¿cómo reacciona Job? Dice Job 43, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y calladito. Ve el capítulo 42, versículo 1. Ya le he dado Dios todas las 69 preguntas. Job ya reconoció, soy súper ignorante, no me voy a poner a discutir contigo, Dios, no sé por qué pasó, ni lo entiendo, y sé que tú eres sabio. Pero luego dice el versículo 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Sabe qué quería Dios hacer con Job? Que Job tuviera la actitud humilde y no levantar el puño al cielo. ¿Está conmigo? Job aprendió que Dios todo lo sabe y que Job podía descansar en Dios y confiar en sus fuertes pruebas en las manos de Dios. ¿Por qué pregunta Dios? Porque Él quiere algo de ti. Él quiere enseñarte algo. Él quiere hacerte reaccionar. Hermano, ¿qué preguntas te ha estado haciendo Dios en este tiempo a ti? Déjame ponerte un ejemplo. Si tú estás en tiempos de necesidad, Dios puede estarte preguntando, ¿vas a confiar en mí o no? Si estás en tiempos de ansiedad, Dios te puede preguntar, ¿de veras crees que esta situación se me va a salir de las manos? ¿Sabe por qué usted y yo a veces nos quedamos despiertos en la noche pensando y pensando y pensando y pensando? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos el problema en nuestras manos y nosotros lo queremos resolver. Pero a veces la pregunta que tienes que contestar es, ¿de veras tú crees que a Dios se le van a salir las cosas de las manos? En tiempos de ofrendar, Dios te puede preguntar, ¿por qué piensas que no te alcanza el dinero como antes? ¿Crees que Dios merece el tipo de ofrenda que tú estás dando? ¿O cómo esperas que Dios te bendiga si tú no le honras a Él con tus bienes? En tiempos en que Dios está tratando con tu corazón,
en tu vida te puede estar preguntando: ¿estarías dispuesto a reconocer tu pecado? Venir a Dios humildemente y reconocerlo y recibirlo en tu corazón como tu Salvador. Porque mire, yo me he dado cuenta que cuando uno no piensa, y no quiero ser grosero, pero cuando uno no piensa profundo en su vida, las cosas de Dios le valen. Tuve el privilegio de hablar con la mami de hermana Guadalupe. Y hermana Guadalupe me decía que su mami como que no quería las cosas de Dios. Pero su mami ya no tenía mucho tiempo para estar jugando con las cosas de Dios. Y tenía poco tiempo antes de partir. Y tuve la oportunidad de ir. Y me dijo hermana Guadalupe que varias veces ella decía, ¿no?, que estaba despidiéndose. Ella no tenía tiempo que perder. Ella necesitaba ponerse a cuentas con Dios. Y cuando yo llegué y platicamos, a pesar de su dificultad para hablar y de expresarse, ella inmediatamente dijo que sí quería recibir al Señor Jesucristo. Eso fue un sábado. Y usted no piensa que un día se va a ir, pero ella sí, pensaba que se iba a ir pronto. Y el sábado ella recibió a Cristo como su Salvador. Ella sabía que estaba a su hora pronto. Ella partió con el Señor jueves. ¿Estás preparado para darle cuentas a Dios? Yo sé que está usted joven, ¿o no? Amén. Sí, no. Ya si usted dice que está viejito, no, pues ya. Estamos jóvenes. Me pregunté si usted está preparado para presentarse delante de su Dios y que le pida cuentas. ¿Qué decisión estás postergando desde hace tiempo y que tú ya sabes cuál es? Y Dios te ha estado esperando porque le prometiste y no cumpliste. ¿No será que Dios quiere que le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal como Pablo dijo. Entonces, por eso todas las preguntas que veo en la Biblia, en Job, en el libro de los Hechos, en el libro de Malaquías, que es el libro que vamos a estudiar estos 6 meses, me hicieron preparar este estudio para preguntarle ¿cuáles son esas preguntas que de todo lo que se habló en esta noche eran para usted? Yo le animo a contestarle a Dios. Yo le animo a reaccionar y hacer lo que Dios quiere de nosotros. Yo estaba orando, pretendiendo dejarme guiar para que Dios sea quien hablara a su corazón. Y si Dios habló, contéstele. Vamos a orar. Señor, en esta noche, gracias por la oportunidad de abrir tu Biblia un momento y pensar sobre esto. A veces no lo pensamos, Señor, cómo tú nos haces preguntas. Pero tú buscas algo de nosotros y quieres una respuesta. Y Padre, de la manera que tú has hablado a cada persona aquí, ayúdanos a tomar decisiones y reaccionar y hacer lo que tú quieres de nosotros. Y si hubiera alguno que no está seguro de ir al cielo, que en esta noche se decida recibir a tu Hijo Jesús como su Salvador, invitar a tu Hijo Jesús a ser el Salvador de su alma y tomar una decisión y ya no postergarlo más.
y con ojos cerrados y cabezas inclinadas en actitud de oración, quiero saber si Dios le ha hablado a su corazón y usted está tomando decisiones en su vida. Pastor, Dios me habló a mi corazón y yo estoy tomando decisiones en mi vida. ¿Puedo ver su mano si Dios le habló a su corazón? Amén, amén. Varias manos levantadas. Puede bajarla. ¿Por qué no ora? Si gusta pasar al frente y arrodillarse, o en su lugar arrodillarse y decirle: Dios, tú me hablaste en mi corazón y quiero que tú sepas mi respuesta. Te pido que tú me ayudes. Yo decido esto en mi vida. Tú me hablaste en mi corazón. Yo estoy tomando decisiones. ¿Por qué no ora un momento a Dios y le dice: Dios, tú me hablaste. Yo quiero tomar decisiones en mi vida. Quiero hacer esta invitación. Si alguno no pudo decir: yo estoy seguro de ir al cielo, estoy 100% seguro de ir al cielo. Si en tu corazón tú dijiste: no, yo no estoy seguro de ir al cielo, te invito a que recibas al Señor Jesús, su salvación para ti, y lo invites a entrar a tu vida. Y si alguno dice: yo no estoy seguro de ir al cielo, pastor, pero si Jesús me puede dar salvación, si puede entrar a mi vida, yo quiero invitarlo a mi corazón. Y si hubiera alguno que quiere invitar a Cristo, nada más, yo quiero orar por ti, nada más levántame tu mano un momentito. ¿Habría alguno? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Eso me llegó, eso me caló, me hizo pensar. Y yo quiero que Cristo realmente me permita ir al cielo un día. Yo quiero recibirlo. ¿Puede levantar su mano un momentito? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero que Él me dé la vida eterna, que vaya al cielo un día. ¿Habría alguno así? Yo quiero, pastor, yo quiero. ¿Qué necesitas para ir al cielo sino solamente recibir a Jesucristo? Y si nada más necesitas recibir a Cristo, recíbele en esta noche. Te invito. ¿Alguno? ¿Alguna? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. ¿Puedo ver su mano? Señor, tú sabes de qué manera has hablado a nuestro corazón. Y te doy gracias porque tú nos buscas, tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos haces reaccionar. Y Señor, yo no sé qué preguntas han habido en el corazón de mis hermanos, no sé qué cosas tú has estado preguntándoles en su vida, pero te pido, Señor, que les ayudes en las decisiones que están tomando. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a vivir vidas agradables a ti. Y yo sé que así como tú cuestionaste al pueblo de Israel para tener una vida agradable a ti, yo sé que también nos cuestionas a tu pueblo cristiano para vivir una vida verdaderamente bendecida, buena vida, pero también una vida que te agrada a ti. Y bendice cada decisión tomada, Señor, y te damos gracias por dejarnos oír tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.